Bueno, bueno, bueno es nuestro Dios. Agradecemos a usted y a toda su familia por estar pendiente de esta transmisión. Prepare su corazón y juntos alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor. Ojo no vio, ni oído escuchó, ni mente concibió lo que has planeado en mí. No hay nadie ni lo habrá que te pueda detener. Inconmovible tú eres, el principio y el fin. Solo tú eres Dios y Rey, solo a ti te adoraré. Terminarás lo que empezaste en mi ser, terminarás lo que empezaste en mi ser. Estoy parado en la promesa que tú eres fiel. Nunca te rendirás, nunca me soltarás. Terminarás lo que empezaste. Ojo no vio, ni oído escuchó, ni mente concibió lo que has planeado en mí. No hay nadie ni lo habrá que te pueda detener. Inconmovible tú eres, el principio y el fin. Solo tú eres Dios y Rey, solo a ti te adoraré. Terminarás lo que empezaste en mi ser, terminarás lo que empezaste en mi ser. Estoy parado en la promesa que tú eres fiel. Nunca te rendirás, nunca me soltarás. Terminarás lo que empezaste. Terminarás lo que empezaste. Apenas comenzaste a obrar y todavía falta más. Lo mejor pronto vendrá. Terminarás lo que empezaste. Apenas comenzaste a obrar y todavía falta más. Lo mejor pronto vendrá. Terminarás lo que empezaste. Solo tú eres Dios y Rey, solo a ti te adoraré. Terminarás lo que empezaste en mi ser, terminarás lo que empezaste en mi ser. Estoy parado en la promesa que tú eres fiel. Terminarás lo que empezaste, terminarás lo que empezaste. Estoy parado en la promesa que tú eres fiel. Terminarás lo que empezaste, lo que tú empezaste. Terminarás lo que Qué bueno es que juntos hayamos alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se puso de pie para exaltar el nombre de mi Señor, ahora ahí en el lugar donde está, tome su lugar y prepare su corazón, porque yo sé que hoy, como todas las veces,
el Espíritu Santo le va a hablar a usted por medio de este mensaje que estoy seguro que viene del corazón de nuestro Dios Padre. Sabe que todos nosotros, Dios nos ha dado diversidad de dones, nos ha dado diversidad de talentos, cada uno de nosotros. Desde pequeño, eso va creciendo y creciendo, pero en el caminar de la persona puede ir descubriendo esos valores espirituales que Dios ha dado. Pero lastimosamente hay quienes saben lo que tienen, pero no lo valorizan. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 25, dice en el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dese cuenta lo que dice el versículo 15, que llamó a 3 de sus siervos, pero dice en ese pasaje que le dio según su capacidad. Quiere decir que de los 3 siervos que llamó, los 3 tenían capacidad para desarrollar lo que su amo quería que desarrollaran. Ahora, en el versículo 16 dice de esta manera: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ese mismo versículo 16, en la versión Martín Nieto, dice: el que había recibido 5 se puso enseguida a trabajar con ellos y ganó otros 5. Mire qué importante lo que hizo este siervo. Él recibió de su amo 5 talentos. Inmediatamente se puso ¿qué? A trabajar. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Eso significa que nosotros recibimos del Espíritu Santo su unción, recibimos su fuego. Entonces, ¿qué es lo que procede en ese instante? Activar. Acá en Guatemala se dice este refrán: el caldo se toma caliente. Quizá en otros países se dirá: la sopa se toma caliente. Y de esa misma manera, ese fervor, ese fuego del Espíritu que hay en nosotros, inmediatamente tenemos que aplicarlo para ponerlo a trabajar inmediatamente. Se sabe decir que cuando una persona está haciendo ejercicio, primero hay precalentamiento, luego calentamientos, empiezan con hacer alguna clase de ejercicios suaves para que todo su cuerpo se vaya acoplando, y luego ya viene el ejercicio más fuerte. Pero ¿qué pasa después de que la persona deja de hacer el ejercicio? Si se queda por un momento parado o sentado sin hacer movimiento, el cuerpo tiende a enfriarse, y al enfriarse tiene que volver nuevamente al mismo ciclo para agarrar el ritmo que tenía. De esa manera, Dios quiere que ese fuego del Espíritu Santo que ha depositado en usted, que lo aplique y que con ese fuego vaya y contagie a los demás. Ahora, en el siguiente pasaje dice de esta manera: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ese mismo versículo 18, en la versión Martín Nieto, lo dice de esta manera: pero el que había recibido 1 solo fue, cavó en la tierra y enterró allí el dinero de su señor. Dese cuenta que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Los 3 tenían capacidad para negociar,
para trabajar. Los primeros dos, inmediatamente activados, fueron a trabajar. Pero el tercero, ¿qué hizo? Agarró el talento que le había dado su señor y, como dice en esta versión Martín Nieto, cavó en la tierra y lo enterró allí el dinero que había recibido. Miren, qué interesante esto, porque por un lado, dos personas llenos de la presencia del Señor inmediatamente se pone a trabajar, pero por el otro lado, alguien que no quiso trabajar e hizo lo más fácil, enterrar el dinero bajo la tierra. Pero dice en el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Verso 24, preste la atención. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siga donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire cómo sale esta persona cuando va a entregar cuentas. En lugar de entablar una conversación con su señor amena, empieza a refutarle, empieza a alegarle, empieza a criticarlo. Y luego le dice, ¿y sabes qué? Tuve miedo. Le dejo esto como interrogante. La pregunta es, ¿a qué le tuvo miedo esta persona? Ahí se recuerda que sus otros 2 compañeros no tuvieron miedo a lo que tenían que emprender. Según he escuchado y visto a algunas personas emprendedoras que cuando los entrevistan, algunos dicen, es que a nosotros como empresarios, como visionarios, nos dan escuelas, nos dan clases, nos dan instrucción, cómo lograr el éxito, cómo llegar a la cima, cómo ser más fructífero, cómo ser más productivo. Pero en cierta ocasión a alguien le dijeron, ¿estás preparado para el fracaso? Es decir, que no los preparan a la hora de fracasar. Y como no han recibido ninguna inducción de eso, en esa situación, un fracaso que puedan tener, ahí se pueden quedar y no pueden ser levantados. Pudiera ser que esta persona de este talento, él tuvo miedo al fracaso. Pero vuelvo a repetir, los 3 estaban en la misma escuela. Los 3 fueron al mismo discipulado. Los 3 tenían al mismo Señor como maestro que les había dado por mucho tiempo las mejores clases magistrales de cómo producir, cómo ganar almas, cómo ir y llevar la palabra a las personas. Los 3 habían recibido lo mismo. Por lo tanto, el del un talento no tenía excusa, no tenía justificación para decir, es que a mí no me lo enseñaron, a mí no me lo dijeron. Dice la Biblia que a los 3 le dio según su capacidad. Los 3 eran capaces, pero hubo uno que no quiso aprovechar esa oportunidad. Ese uno
contrario a sus dos compañeros, que inmediatamente trabajaron, que aprovecharon esa unción, que aprovecharon ese fuego de Dios y luego lo pusieron en práctica, el otro se enfrió, el otro se conformó y se quedó ahí quieto para no hacer nada. Sigue diciendo en el siguiente pasaje, ¿sabe? Según la ley rabínica, la persona que en ese entonces venía y enterraba el dinero en un lugar secreto, si ese dinero se perdía, él no era responsable de ello. Yo pienso que este hombre de ese talento agarró lo más fácil, se acordó de esta ley rabínica de ese entonces y lo enterró. Y él dijo, bueno, solo yo sé dónde lo enterré, pero si eso se pierde, a mí no van a ser responsable de ello. No corrió el riesgo de multiplicar lo que Dios le había dado. ¿Sabe que yo sé poco de eso, de los ejercicios que hacen las personas cuando van a un gimnasio? Pero he escuchado alguna conversación cuando dicen, por ejemplo, alguien que viene y hace ejercicios y se prepara para echar músculo, le dicen ellos, y levantan pesas. Empiezan levantando quizá una pesa de, pongámosle, de unas 5 libras. Al cabo de los días le van aumentando a 8 o a 10 libras. Y ahí a 15, a 20, a 25. O sea, ¿por qué? Porque su cuerpo se lo va exigiendo más. Así son con esos dones que Dios da. Mientras más se progresa, mientras más se aplican esos dones, Dios va a ir desarrollando en las personas esas cosas bonitas que estaban escondidas para que salgan a luz. Quizá antes la persona no hablaba en lenguas angelicales, pero con el hecho de estar trabajando para el Señor, cuando sienta, ya está adorando y hablando lenguas angelicales. Quizá no tenía ese don de orar por las personas enfermas y ahora que ora, la gente sana. Ahora aconseja, tiene un espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Recibió del Señor e inmediatamente lo aplicó. Pero en el capítulo 11, versículo 43 del libro de Juan, déjeme leerle esto. Dice de esta manera, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. En la versión traducción lenguaje actual dice el versículo 44, Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo ir. Bien, ¿por qué le menciono esto? Porque en el versículo 24 y 25, específicamente habla en el versículo 25 de Mateo, que este hombre vino, agarró el talento, dice, fui y escondí tu talento en tierra, lo enterró. Quiere decir que para enterrar ese talento utilizó pañuelos o utilizó un sudario. Esos pañuelos, esos sudarios, los utilizaban para enterrar a los muertos. Quiere decir que este hombre del talento, podemos pensar que todos esos talentos, ese talento que le dieron, lo envolvió en sudarios o en pañuelos y lo enterró, daba a entender, a mí no me interesa este talento. Esto para mí está muerto. Esta persona despreció ese don que Dios le había dado. Esta persona no valorizó esa unción que Dios le había dado. Y es que hoy en día esa historia se vuelve a repetir. Hay personas que Dios de una u otra manera los ha usado grandemente,
pero por dejarse enfriar, por el miedo o por cualquier circunstancia, han dejado de trabajar para la obra del Señor. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 25, dice en el versículo 26, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Llama mucho la atención en el versículo 26 la palabra negligente. Si lo buscamos en la concordancia Strong, vamos a encontrar que negligente significa tardo, indolente, pesado, fastidioso, perezoso, molesto. Es decir, que el que recibió un talento era negligente, era perezoso, ya no le gustaba activar en la iglesia, ya no le gustaba estar en los discipulados, quizá había perdido aquella unción, aquel fervor de orar, de buscar la presencia de Dios. Por eso su amo lo llama negligente. Pero, ¿por qué tanto el interés de su amo por ese talento? Sabe, según investigando, que en ese entonces un talento representaba el valor de unos 6,000 denarios. Un denario era el valor de un jornal de un día de trabajo. Vuelvo a repetir, un denario era el valor del jornal de un día de trabajo. Es decir, que el talento que le habían dado a este personaje, ese talento representaba 15 o 16 años de trabajo. Mire qué confianza de su amo lo que le deja a él, pero lastimosamente no aprovechó esa oportunidad. Por eso es de que su amo viene y le dice: ¿por qué no lo pusiste al banco? Cuando yo hubiera regresado, hubiera ganado los intereses. Pero aquí viene lo siguiente. Estamos en Mateo 25, dice en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos cosas. Veamos la diferencia. Primero, al que recibió un talento, él lo enterró bajo tierra, lo enterró. Para él eso estaba muerto. ¿Qué pasa con él? Según el versículo 26, lo llaman siervo malo y negligente. Pero en el verso 30 también lo llaman de siervo inútil. Miren los 3 nombres que le dan a la persona que no quiso producir lo que le habían dejado. Primero, siervo malo, siervo negligente, siervo inútil. Pero viene lo contrario. Los que recibieron 2 y los que recibieron 5 talentos, a ellos le llaman bien, buen siervo y fiel. Mire qué bonito esto, la diferencia. Bien, buen siervo y fiel. Pero para tenerlo un poco más claro, podemos hacer un poco ahí de matemáticas. Y podemos ver ahí que el que recibió 5 talentos fue, trabajó y ganó otros 5. Es decir, ya tenía 10. El que recibió 2 fue, trabajó, ganó otros 2, ya tenía 4. Pero el que recibió 1 fue, lo enterró y luego a la postre recibió el mismo talento. Es decir que de los talentos que había repartido,
se lograron en total 15. Si lo trabajamos de una manera matemática, de una regla de 3, vemos que el que recibió 10 talentos representa el 66.67% de productividad. El que ganó 4 en total representa el 26.67%. Pero el que enterró ese talento representa el 6.66. Eso tiene que ver con la apostasía, tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con aquella persona que está fría, con aquella persona que quizá ya dejó su primer amor, aquella persona que un tiempo estuvo enamorado del Señor, pero por alguna circunstancia, por algún azar de la vida, le dio la espalda al Señor y se fue lejos de Él. Esto es el resultado para aquella persona que de una u otra manera no quiso trabajar para el Señor. ¿Sabe que Dios nos está dando la oportunidad a todos nosotros? A estas alturas se puede hacer usted la pregunta: ¿cuántos talentos Dios le ha dado? Yo estoy seguro que le ha dado 5, si no 2, si no 1, pero de que Dios le ha dado a usted un talento, como mínimo usted tiene 1. Usted tiene 1, puede tener 2, puede tener los 5, según su forma de trabajarlo. Vaya, ¿qué dijo mi Jesús? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Mi Jesús dice, vayan. Le dice a sus discípulos también, los envió de 2 en 2 y les dice, oren por los enfermos, sanen a la gente que necesita sanidad, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. Mire lo que les dice. Mi Jesús les está diciendo, esos dones que han recibido de parte de mi Padre, multiplíquenlos, multiplíquenlos. Quizá usted tiene una célula en su casa, trabaja ahí, iglesia en casa, célula en casa. Siga haciéndolo, siga multiplicándose, que ahora por restricciones del gobierno no se pueden estar reuniendo personalmente, pues se está utilizando plataformas ahí en internet donde usted se puede conectar y hacer esas reuniones virtualmente. ¿Qué está haciendo usted? Multiplicando esos talentos que Dios le ha dado. No hay excusa para servirle al Señor. No hay a ser como aquel hermano que solo tenía ahí una pareja, pasó 1 año, 2 años y una pareja que tenía en su célula no invitaba, no se ensanchaba, no multiplicaba esa célula. En cierta ocasión, esta pareja ya tenía 70 años, imagínense. Y una vez triste viene y dice, mire, fíjese que mi célula se está dividiendo. ¿Y por qué? Es que la pareja están peleando. No se esfuerza para caminar la milla extra, no se esfuerza para recibir más del Señor, no se esfuerza para pasar el Jordán, no se esfuerza para pasar el Mar Rojo. Dios ha dado talentos a todos nosotros. Depende de usted si los multiplica o los deja como están. Los 2 primeros, el de 5 y el de 2, ellos vinieron y multiplicaron. Ellos emplearon la matemática de la suma y la multiplicación, mientras que la otra persona se conformó con lo que tenía. En el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en la versión traducción lenguaje actual, dice de esta manera: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. En la Nueva Versión Internacional dice este mismo pasaje: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios
en sus diversas formas. Aquí habla de capacidad especial. Habla de ese don que ha recibido. Por eso le decía con anterioridad, todos hemos recibido dones de parte de mi Dios. La pregunta es, ¿ya sabe qué dones tiene de parte de Dios? Porque si usted no lo sabe, es bueno que ore y que le pida al Espíritu Santo qué dones tiene. Pero cualquiera podrá decir, es que no lo sé, ¿cómo hago para descubrirlo? Fácil. Ya que hasta este momento ha prestado atención a este mensaje, le doy la clave. Sabe cómo descubrir esos dones que Dios le ha dado. Lo va a descubrir en el trabajo, en el servicio a Dios. Porque mientras más le sirva al Señor, mientras más trabaje al Señor en su obra, definitivamente esos dones van a empezar a salir. Esos dones van a empezar a brotar, así como aquellos árboles que se ponen bien frondosos y empiezan a sacar su flor. Luego viene ese gran fruto. De esa manera, Dios va a salir a sacar de usted esos frutos para demostrarlos al mundo entero. Use lo que Dios le ha dado. No entierre eso bonito, no entierre esos dones, no entierre esa capacidad que mi Dios le ha confiado a usted. Porque hay dos clases de recompensa. A los dos primeros, ven, entra al gozo de tu Señor. Pero al que enterró el talento, se va a la oscuridad. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. En otras palabras, la luz que tenías, la apagaste. ¿Te gusta más la oscuridad que la luz? Vive en la oscuridad. Quiero ir terminando con esto. Usted, por ser un hijo de Dios, por tener la unción del Espíritu Santo, usted es luz. Esa luz no la agarre y no la ponga debajo de una mesa. No, esa luz álcela y alumbre a aquellos que están en oscuridad. Quizá están en oscuridad de enfermedad, de tristeza, de miedo, de angustia. Alumbre por medio de esa luz que es Jesucristo, y por medio de Jesucristo ellos van a recibir ese milagro. Me llama mucho la atención un comentario que hizo John Sheet. Dice de esta manera: un bote en el muelle está a salvo, pero no es para eso que se hicieron los botes. Así también, un cristiano silencioso está seguro, pero no es para eso que son los cristianos. Me agradó mucho esto. Usted no es para que esté solo sentado ahí en la iglesia. Dios quiere que se levante y que active. Así como este personaje dijo que esos botes, esos barcos van a estar seguros ahí en el muelle. Pero déjeme decirle que aún en el muelle pueden estar ahí anclados. Pero si viene alguna tormenta, pero si viene algún tsunami, esos barcos, por pequeños o grandes que sean, se tienen que mover. Muévase bajo la unción del Espíritu Santo. No espere que venga alguna tormenta, no espere que venga algún huracán, no espere que venga algún problema a su vida. Muévase antes y saque a relucir lo que Dios ha puesto en usted. Quiero orar en este momento por su familia. Quiero orar por si usted en alguna oportunidad Dios le dio esos talentos y lo enterró, para que usted lo vuelva a desenterrar, para que en el nombre de Jesús le dé vida y usted empiece a florecer. Ahí donde está, diga conmigo, por favor, ayúdeme, repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre mío, te pido perdón, porque yo sé que tú pusiste tus ojos en mí, me entregaste talentos, pero no los he multiplicado. Perdóname, Dios, si los enterré, si me olvidé de multiplicarlos. Hoy
A partir de este momento, yo desentierro esos talentos. Yo los pongo a trabajar para que en aquel día, cuando tú vengas, tú me digas a mí y a toda mi familia: buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Le bendigo y oramos por usted y por toda su familia en Cristo Jesús. Amén y amén.